Bien, estudiantes, vamos a hacer un cálculo ahora de estos valores de este ejercicio que está aquí. Vamos a encontrar la desviación media y de paso también la varianza y la desviación estándar, que la tenemos aquí. ¿De acuerdo? Varianza de la población representada con sigma al cuadrado y la desviación estándar de la población pues simplemente como la raíz de sigma. Cuando hablamos de la muestra, ese sigma se convierte en una S, nada más. Entonces, para el ejercicio que está propuesto arriba, ¿verdad?, vamos a hacer el cálculo de esa desviación media respecto a la media aritmética, a la mediana y a la moda, y también vamos a calcular la varianza y la desviación estándar. Entonces, esta tablita voy a copiarla en el Excel para poder ir trabajándola. De aquí, borrar estas columnas de acá, porque eso es lo que vamos a ir haciendo ahora. Listo. Esa es la tabla que tenemos, de 60 a 62, que tenemos una parte, el primer intervalo, 63, 65, 63, 68, etc. Voy a comenzar primero, aquí tenemos la frecuencia y el total, que son 100 datos. Voy a comenzar separando estos valores, para que estén en celdas separadas, 60, 62, 63, 65, ¿ya? Noten que hay que ir sumando 3, ¿verdad? Entonces, de una vez como que practicamos la creación de intervalos, esto sería igual al de acá, más 2, recuerden que se va sumando 1 menos, esto sería igual al de acá, más 1, y ahora ya podemos copiar la fórmula hasta abajo. Ahí tenemos, y los datos de frecuencia pues son los mismos que están acá. Muy bien, con esa información eliminamos esto. Estos son los intervalos, pues hagámoslos un poco más pequeños. Aquí ponemos XY en esta parte, es decir, las observaciones, combinamos para que quede bien, y esto sería F sub I, es decir, la frecuencia. Bien, voy a quitar el formato de tabla, voy a poner un cuadro. De acuerdo, estamos allí entonces. Necesito las marcas de clase, pues entonces calculamos las marcas de clase como el promedio de ¿qué? De estos dos, ¿verdad? Ahí tenemos la primera marca de clase y el resto de marcas de clase. Como nos pide la desviación media del ejercicio respecto de la media aritmética, la mediana y la moda, necesitamos calcular la media aritmética, la mediana y también necesitamos calcular la moda. ¿De acuerdo? La media aritmética, la mediana y la moda. Luego de ello, en función de las definiciones, dice que la desviación media es la sumatoria de la frecuencia por las desviaciones dividido para n. Cada desviación se calcula así, como la marca de clase menos la media, la marca de clase menos la moda y la marca de clase menos la desviación estándar. ¿De acuerdo? Perdón, no es la desviación estándar, sino la mediana. Entonces, primero para sacar la media aritmética voy a utilizar el método corto. Voy a seleccionar un valor para ponerle 0, ya, tal y cual lo tenemos por acá. Hacia arriba valores negativos, voy a ponerlo más abajo para que no coincida. Hacia arriba valores negativos, menos 1, menos 2 y menos 3. Y hacia abajo pues solamente quedó el 1 como positivo. Estos serían valores de U. Acá voy a poner la columna de F por U. Ojo que se está calculando solamente la media aritmética. F por U que está por aquí. Aquí va a asomar la sumatoria de F por U. Insertamos un símbolo, no sé si está acá el símbolo de sumatoria, aquí está, sumatoria. ¿Sumatoria de qué? Cerramos, sumatoria de F por U, ¿ya? ¿Dónde va a estar la sumatoria de F por U? Aquí. Sumamos esto, ponemos una fórmula que diga autosuma y sumamos. Esa es la sumatoria de F por U. Entonces, la media aritmética va a ser igual a que, como se puso acá el 0, la marca de clase es quien va a estar aquí. Entonces, 70 más, acuérdense la ecuación, marca de clase más sumatoria de F por U, ¿verdad? Sumatoria de F por U dividido para N. N en este caso lo tenemos aquí, que es 100, ¿verdad? Y esto multiplicado por el ancho de clase. 60, 61, 62, el ancho de clase sería 3. Obviamente sale división por 0 por este valor de aquí. Una vez que calculemos el valor, tenemos que la media aritmética es de 67.1
45. ¿De acuerdo? Y podemos calcular de una vez la mediana. Para la mediana necesitamos una columna de frecuencia acumulada. Como está en forma ascendente, pues también la calculamos ascendente. Recuerden que la primera frecuencia es el primer valor y la siguiente es el primer valor más los valores que son contiguos. Noten que al final llegamos hasta 100. La mediana necesitamos dividir n entre 2. 100 para 2 es 50. Por tanto, la mediana va a estar en este intervalo de aquí. ¿De acuerdo? En este intervalo de aquí. De 65. Entonces tomamos el límite superior de aquí, que es el mismo límite inferior de acá, que sería 65.5. Es igual a 65,5. ¿Más cuánto? ¿Cuánto le falta a 23 para hacer 50? ¿Qué es lo que le vamos a pedir al 65? A 23 para hacer 50 le faltan 27. Por lo tanto, le pedimos 27 ¿a quién? Al 65, ¿verdad? Ponemos entre paréntesis porque tenemos que multiplicar también por el ancho de clase y por 3. Tenemos una mediana de 66.74. ¿Qué la tenemos por aquí? 67.43, pues aquí estamos con 65.5 más 50 menos 23 dividido para 42 y por 100. Así, tenemos razón, aquí no es para 65. ¿Por qué no le estamos pidiendo al 65? Le estamos pidiendo al 42. Entonces aquí iría 42. Y finalmente la moda. Podríamos calcular la moda. Aquí, tomen en cuenta que hice ya una operación. Aquí debía haber puesto 50, que es n sobre 2, menos 23, que es el mismo valor de 27. ¿Sí? La moda, entonces, ¿cuál es el que tiene la frecuencia más alta? El 42. ¿De acuerdo? Entonces, para la moda tenemos también la ecuación. En este caso está directo el 67, pero vamos a calcularlo con una ecuación. ¿Cuál es la ecuación para calcular la moda en este caso? Límite inferior, la moda está aquí, el límite inferior sería 65,5, límite real inferior, más. Aquí vamos a poner la diferencia entre el 42 y el valor anterior. Y lo vamos a dividir para la diferencia entre ¿quién? El 42 y el anterior, más la diferencia entre el 42, que es el que tiene la mayor frecuencia, y el siguiente. Añado un paréntesis adicional para decirle al programa que quiero que sume todo esto y por supuesto multiplicado por el tamaño del intervalo, que es 3. Tenemos 113, pues eso implica que algo está mal y está aquí en el denominador. Aquí nos hace falta otro paréntesis para indicarle al programa que todo esto es denominador y tenemos una moda de 6734. Muy bien. Ahora entonces vamos a calcular estas columnas de aquí, desviación respecto a la mediana, respecto a la mediana y también respecto a la moda. Entonces, desviación, insertemos un símbolo de desviación, símbolo, veamos, es que está acá, aquí está, desviación respecto, voy a ponerlo así, a la media, por acá, desviación respecto a la mediana, y por acá, control V, que pondría desviación respecto a la moda. ¿De acuerdo? Entonces, la desviación respecto a la mediana, de acuerdo a lo que dice la ecuación, necesitamos sumar f por dm. ¿De acuerdo? F por dm, que está aquí. ¿Sí? En todas las columnas necesitamos f por la desviación. Entonces, antes de esto voy a aumentar una columna por acá, otra columna también acá, y aquí voy a poner f multiplicado por, a ver, si copio esto, ahí está, acá también, multiplicado por la mediana, y por acá también, multiplicado en cambio para el asunto de la moda. Listo, desviaciones entonces respecto de la mediana, que es lo que está aquí. ¿A qué es igual? A x menos x media, de la media, perdón, no de la media. Entonces, aquí pondríamos x. ¿Cuál sería x? Cada una de las marcas de clase. Menos la media, que es esto. Pero algo importante, estas diferencias de aquí deben ser
valores absolutos. No nos interesa realmente el signo de esas desviaciones, sino solamente el valor absoluto. Noten que aquí dice valor absoluto. Valor absoluto. Entonces, proponemos el cálculo. Copiamos esto. Listo. Multiplicamos f por esos valores, es decir, f multiplicado por estos valores de acá. Sumamos y esto es lo que vamos a sumar. Inicio, autosuma y estamos. 2582. Por tanto, la desviación media respecto a la mediana es igual a ¿qué? Acá está la ecuación. Sumatoria de f por dm dividido para n. Acá tendríamos entonces la desviación respecto de la media. Vamos acá. Es igual a ¿qué? A esta sumatoria dividido para el valor de n. Y tenemos una desviación de 25,82, que me parece que no está correcta porque algo anda mal. Revisemos nuevamente los cálculos. Tenemos por acá la tablita. 645, 045, 255, 555. Acá tenemos unos valores diferentes. Ya. A ver, ¿cuál es el inconveniente aquí? Observen. Tenemos que restar cada marca de clase con la media. La media está en la columna 13. ¿Sí? La media está, en la fila 13. Pero aquí ya no está la 13, está la 14. Por tanto, esta celda de aquí debe estar fijada. Una vez que esté fijada así, la podemos copiar y tenemos una desviación de 2,26. ¿Por qué no estaba correcto el otro? Porque miren que los valores casi que son diferentes en 25, el mínimo del máximo. De hecho, son diferentes en 14. Entonces es imposible que salga una desviación media de 2000 y pico, de 25 y pico. Veamos ahora la desviación respecto de la mediana. Tendríamos la misma situación, sumatoria respecto de la mediana. Otra vez, valor absoluto ¿de qué? De cada una de las marcas de clase menos la mediana, pero naturalmente la mediana ahora sí fijada directamente. La siguiente columna multiplicamos la frecuencia por la mediana, por estos valores de aquí, de la desviación. Esto es lo que tenemos que sumar. Sumamos este valor, lo tenemos acá. Y ahora sí podemos calcular la desviación. La misma situación. Sumatoria de f por esto dividido para n. Finalmente la desviación respecto de la moda, que la haríamos de la siguiente forma. Tendríamos aquí la moda. Acá las desviaciones respecto de la moda, que sería igual a cada valor absoluto de las marcas de clase menos la moda. No importa si ponen primero la moda y después la marca, la resta. Igual es valor absoluto, va a quedar la misma respuesta, no va a influir. Copiamos, multiplicamos la frecuencia por las desviaciones respecto de la moda, arrastramos y finalmente sumamos. Para obtener acá como desviación este valor de la moda dividido para n, pues que ya sabemos que es 100. Y tenemos la desviación respecto de la moda. ¿Qué significa? Que el resto de valores están desviados 2.23 respecto del que tiene más alto, 67. Que están desviados 2.25 respecto de la mediana, que es el valor que divide la distribución en dos partes iguales, y que todos respecto de la media están en 2,265. Es decir, que más o menos los valores son 67,45 más y menos 2,265. Muchas gracias.